Hoy Alejandro Berkovich en Matutino publica datos que tienen que ver con el crecimiento económico de algunas empresas. También vamos a revisar algunas publicaciones que hizo el Centro Económico Político Argentino, el CEPA. FATE, esta empresa de la cual hablaba, no publica los balances, pero sí lo hace Aluar. Ustedes saben que Madanes Quintanilla es el dueño multimillonario, bueno, es el dueño de FATE y es el dueño también de Aluar. Aluar es la fábrica de aluminio, líder. Las ganancias de esa empresa representaron un 2,8% de sus ventas en 2019. En 2021, en el 2020 había perdido, por supuesto, en el marco de la pandemia, como perdió todo el mundo. Habían tenido pérdidas del 3,4% en el 2020. Ahora, el 2021 no solo recuperó lo que había perdido, sino que embolsó utilidades, ¿saben por cuánto? Había perdido 3,4%. Embolsó utilidades por el 17,5%. 2021. Más lo que viene de este año. Nunca había alcanzado en su historia una proporción de ese nivel. En las alimenticias sucede algo similar, con un problema para todos nosotros, para todas nosotras. Cada punto de ganancia extra que tienen las alimenticias impacta en la familia, o sea, porque ganan con aumentos de precio, no por mayor venta, o por los dos ítems, mayor venta y aumento de precio, y eso impacta en la sociedad, impacta en la gente, impacta en nosotras, en nosotros, empobreciéndonos. El crecimiento de ellos va en desmedro, en perjuicio de la situación social, de la situación de nuestro pueblo. Arcor, por ejemplo, no superó el 3,3% de margen bruto sobre ventas en ningún año del gobierno de Macri. Incluso en el 2018 tuvo el segundo resultado en rojo desde su fundación en 1951. O sea, año 2018, empresa Arcor, la más importante de las alimenticias, tuvo pérdidas como solo había tenido en el 2002. Con la inflación de los años 20 y 21, la rentabilidad de Arcor se disparó. Bueno, fue del 15,7% el año pasado y en lo que va del año 2022, lo que va de este año, superó el 20%, siempre de acuerdo a los balances de la empresa. O sea, tiene una rentabilidad Arcor en lo que va de este año más del 20%. Molinos Río de la Plata, la otra gran alimenticia que compite con Arcor, había perdido plata en el 2017, en el 2018, en el 2019. En el 2020 tuvo márgenes positivos con un 4% de las ventas. Tuvo un 4,5% encima en el 2021 y en lo que va del 2022 llevan más del 10% de ganancia. Eso muestra la concentración. Son un puñado de empresas que produce y comercia el 80% de los alimentos que llegan a nuestras mesas. En el caso de las gaseosas, fíjense, el 98% son de Coca-Cola Company y PepsiCo. Entre esas dos firmas tienen el 98% del mercado. Mastellone tiene el 72% de los lácteos. PepsiCo, Coca-Cola tienen el 85% de las aguas. Quilmes tiene el 80% de las cervezas. Lo mismo en cada uno de los rubros, en los aceites, en las harinas, con molinos, Bueno, ese nivel de concentración los hace tener un poder gigantesco. Y entonces uno dice, ¿no estará ahí el origen del problema de la suba de los precios? ¿No tendríamos que saber, no debería saber el pueblo cómo es la construcción de la cadena de valor, algo en lo cual vengo insistiendo desde hace
tanto tiempo? ¿Cómo puede ser que no se difunda la cadena de valor de cada uno de los productos en la Argentina? Para que sepamos quiénes son los pícaros que se llevan las ganancias y los que nos generan tanto malestar y tanta zozobra. Fíjense, el 74% de la facturación de las góndolas de los supermercados, lo que les decía, está en apenas 20 empresas. Y el poder de venta se concentra en 6 cadenas comerciales de grandes superficies. Ahora, repasemos un poco la facturación de estas empresas y nos vamos a valer para eso de algunos datos que publica el Centro de Economía Política Argentina, el CEPA. Empresas como Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata, Arcor, tienen en el periodo 2014-2021, ese cuadro que estamos viendo, en millones de dólares, un promedio de evolución en ventas de 6.100 millones de dólares anuales. Entre las 4 firmas mencionadas llegan a los 50.000 millones de dólares y obtuvieron resultados favorables los 8 años. Los 8 años. Ahí el cuadro termina, estábamos viendo en el 21, en el 2021, veían ustedes el crecimiento respecto del 2020, ¿no? Y eso en el 2022 no aparece ahí en el cuadro, sigue potenciándose, sigue creciendo. ¿Qué está ocurriendo en el 2022? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Bueno, las mismas empresas, Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata, Arcor, tienen una facturación promedio en sus últimos ejercicios presentados en este año 2022 que se ubica 18,5% encima, por arriba de los ejercicios anteriores. En dólares. En dólares. Reitero, ese crecimiento que veíamos en el cuadro, las ganancias que tienen, exorbitantes, en lo que va del año 2022, las principales empresas, tanto alimenticias como en el caso de Aluar, en el caso del acero, han obtenido 18,5% por arriba de los ejercicios anteriores medidos en dólares. En los primeros meses lograron equiparar lo facturado en el año 2021. Las ventas ascienden a 5.400 millones para todo el 2021 y en lo que va del 2022, 4.150 millones al mes de julio. O sea que fíjense todo lo que van a seguir creciendo. Este año 2022 está significando, dicen, un boom en la facturación. Ledesma, Aluar, Molinos Río de la Plata, Arcor pasaron la rentabilidad del 9,1% al 12,5%. La rentabilidad de estas empresas pasó del 9,1% al 12,5%, mientras los salarios de los trabajadores se caen a pedazos. ¿Cómo creen ustedes que aumentan la rentabilidad de estas empresas y se caen a pedazos los salarios de las trabajadoras, de los trabajadores, y aumenta la pobreza, aumenta la indigencia? ¿Cree que no tiene nada que ver esto? Bueno, está claro que no, está claro que ahí está el kit de la cuestión. Porque después le dicen el gasto político, después te dicen la emisión, después te dicen... Lo que hay es un festín de los grandes jugadores. Se están haciendo un festival. Hace unos minutos hablaba del sistema financiero, de los bancos. Lo que están ganando en el sistema bancario es obsceno. Obsceno. Ahí hay que poner energía. Contra esas cosas hay que rebelarse. Pero claro, para poder rebelarse y enfrentar, y además hay que construir sentido común. Y lamentablemente en los últimos años parece que el sentido común mayoritario en nuestra sociedad se ha construido en el sentido de decir, no, la propiedad privada está muy bien, ganen bien. El problema son los trabajadores y las trabajadoras que paran. El problema son los movimientos sociales que cortan calles. El problema no es que una escuela se caiga a pedazos, sino que los chicos y las chicas, los estudiantes, tomen esa escuela. O sea, se mira siempre
nos llevan, nos obligan, intentan llevarnos al menos a ese lugar, de analizar cada una de las situaciones desde la mirada de los poderosos, desde los intereses de los poderosos. Y los pueblos tienen intereses a veces coincidentes y muchas veces contrapuestos con los intereses de los poderosos. Siempre uno tiene que saber desde qué lugar habla y desde qué lugar analiza y desde qué lugar da las peleas. Bueno, esto es lo que pasa en la Argentina. Esto es lo que está pasando en la Argentina. Las grandes empresas pasaron a una rentabilidad del 9,1 al 12,5%. Otras empresas, por ejemplo, La Anónima. ¿Le suena a Supermercados La Anónima? De la familia Brown, de la familia de Marcos Peña. El señor Brown, que hace unos meses atrás en un seminario organizado por Clarín, dijo, ¿qué hacen con la inflación? Y remarcamos. Estamos hablando de uno de los más grandes, una de las más grandes cadenas de abastecimiento del país, el Supermercados La Anónima. Bueno, 14,4% mejoraron su rentabilidad respecto del año anterior. Su rentabilidad la superaron un 14,4%.